Vamos allá. Top 10 personajes más vendehumo de Boku no Hero Academia. ¿Qué va a estar por aquí? Claro, ¿cuál es un personaje de vendehumo Boku no Hero Academia? Aparte de todos. Que vende No, si humos. no es por contexto, Básicamente Jarus, por hablamos poder de comentar alguien algo, que ¿sabes? parecía que iba a Reaccionar tener sin cierta comentar no me gusta, ¿sabes? importancia, pero que al final resultó no ser nada de lo que se esperaba. Y en Boku no Hero existen algunos personajes de este estilo, por lo que hoy veremos los 10 personajes más vendehumos en My Hero Academia. Ok, iniciemos suave. La verdad no hay tantos personajes en Boku no Hero que puedan ser Claro, el problema es que como ninguno ha hecho nada, se les puede considerar vendehumos. realmente considerados unos vendehumos. O sea, sí los hay, pero esos vendrán más adelante. Y para comenzar con este top, voy a colocar un personaje que como tal, yo no lo considero un vendehumos, pero sí representa una pequeña vendida de humos que nos hizo Horikoshi al comienzo de la historia. Hablo de Mawata Fuwa. ¿Se acuerdan que alguna vez nos dijeron que Aizawa expulsaba a un montón de estudiantes? Sé que nunca lo hemos visto. Es verdad, ¿no? Técnicamente no expulsa a ninguno. Hubiera molado. A ver, teniendo en cuenta que la clase 1 al final la mitad sobró, podría haber expulsado a alguno, ¿sabes? Como el que comía azúcar, el que comía cosas para hacerse fuerte. Hacerlo, pero resulta que sí lo hacía, aunque no solamente expulsaba estudiantes, sino que Ok, también Haru, los se puede ser volvía a un buen salseo, escribir pásamelo. después, Pásamelo. para que puedan sentir lo que es el fracaso de verdad. Mawata fue una de estas estudiantes que volvió a ingresar a UA después de ser expulsada por Aizawa, formando parte ahora de la clase Espera, hostias, ¿eso es una estudiante de verdad? Yo creía que era un personaje fanart que alguien había creado, porque de vez en cuando veía la imagen del personaje por ahí. ¿Ese personaje existe en Boku no Hero? 2A. Y si bien tuvo una que otra aparición, especialmente en la parte final del manga, hubiera sido muy interesante que ella, o cualquier otro alumno de segundo año, hubiera podido tener algún tipo de participación un poco más extensa, especialmente para entender un poco más cómo las expulsiones Ya ves, la clase de segundo, ni existían las clases de segundo, ¿eh? Es decir, porque de tercero aún vemos a los tres grandes, ¿no? Que tampoco es cagar mucho, pero bueno. Hostia, pero de los de segundo no vemos absolutamente nada, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Creéis que Boku no Hero hubiera mejorado algo si los personajes hubieran pasado de clases, tío? Que hubieran habido saltos temporales. Es que a mí algo que me revienta mucho del shonen, tío, es que no hay paso del tiempo, ¿sabes? Si me pongo a pensar en shonen que han pasado años en la propia obra, me viene a la cabeza Dragon Ball y Naruto, así de primeras. Pero te digo, no un año o dos, sino te digo de que han pasado 10 años. Es que me cuesta pensar en sones que pasen años, tío. Que vale, hay algunos que no, pero otros por el contexto valdría la pena que pasaran años. de Aizawa los ayudaron a crecer como héroes, y para ver si en alguno de esos momentos nos explicaban por qué demonios Mineta no fue expulsado también, cuando era Ya obvio que ves, él tampoco tenía una motivación real para ser héroe. A tocaron veces no es aspectos. ¿Ves tu necesario que un motivación? personaje tenga una participación extremadamente larga para ser interesante. A veces es mejor que un personaje tenga una participación corta, pero en donde cumpla Y con una pero Yoyos es diferente. No, Yoyos tú no ves el pasar de los años con el mismo personaje. Yoyos es otra cosa. No, no lo metería dentro de lo mismo. función importante. El problema está cuando un personaje cumple con esa única misión importante que tenía para la obra, pero luego continúa apareciendo sin nada más que ofrecer. Este es el caso de Redestro. Redestro comenzó siendo el heredero de la filosofía de Destro. Tenía un ejército lleno de seguidores que confiaban en sus ideales, y un La verdad es que se llame Redestro es un poco quiste. grupo de compañeros que tenían muy buenas habilidades. Pero antes de que pudieran hacer algo por sí solos, Este era el que tenía el queer que el estrés lo hacía más fuerte, ¿no? Era algo así, ¿verdad, gente? decidieron enfrentarse a la Liga de Villanos, y es aquí cuando el Ejército de Liberación se destruyó por completo. Redestro comenzó siendo un villano al mismo nivel que Shigaraki, diferenciándose de otros villanos similares como Overhaul al tener tras de sí los ideales de uno de los villanos más importantes de la historia, pero tras enfrentarse con Shigaraki, no solamente perdió el control de su ejército, sino que le dio a Shigaraki el control completo de sus fuerzas y le compartió el objetivo que tenían. Harus, vi las películas, pero tú sabes los años cara que yo he visto las películas de Terminator y todas no las he visto, creo. Si tan solo Redestro hubiera desaparecido después de esto, no estaríamos hablando de él ahora, pero ¿A que no desapareció? Yo me acuerdo que sí, que lo derrotan y Shigaraki se pone como el líder. Y bueno, sí, Redestro está por ahí, pero la verdad es que no hace nada, ¿no?
aquel que una vez fue un villano con un potencial equiparable al de Shigaraki, se terminó convirtiendo en su más grande lamebotas, quien sin sus piernas ya no podía hacer mucho, y cuya relevancia en la historia fue decayendo cada vez más rápido hasta ser derrotado y arrestado por Edgehog. La clase B nunca tuvo mucha relevancia, pero si hablamos de personajes La verdad es que la podrías quitar de Boku no Hero, no pasa nada. Probablemente lo que más relevancia tuvo de la clase 1B es el porno de esta tía. vendehumos, hay unos cuantos que podrían entrar en la discusión, y el primero de estos Probablemente no. Lo que tiene más relevancia de la clase 1B es el porno. ¿Es canon eso? es Tetsu Tetsu. Desde que la clase B apareció por primera vez, y nos enteramos de que existía un personaje con una habilidad y una personalidad casi exactamente iguales que la de Aquí la verdadera pregunta es, ¿por qué Kirishima está en la clase 1A y este en la clase 1B? Cuando tiene el mismo queer. Y no, y me diréis, no, que la clase 1A y 1B están al mismo nivel. Que no, que eso es mentira. Todos sabemos que es mentira. ¿Por qué aceptaron a este y a este no cuando son literalmente Metapod versus Metapod? Son lo mismo. Solo que este es metal en vez de dureza, pero viene a ser lo mismo. Son igual de duros. Bueno, al final de la obra no sé si acaban siendo diferentes. Supongo que sí, ya no me acuerdo. Kirishima, todos sabíamos que esto podía terminar de dos formas. O bien Tetsu Tetsu se convertía en un potente rival a vencer para Kirishima, mostrándole las ventajas y desventajas de su propio poder, como así parecía ser al comienzo de la historia, o simplemente se volvió un chiste barato de dos personajes con el mismo poder y la misma personalidad, como terminó acabando al final. Y es que al comienzo Kirishima y Tetsu Tetsu llevaron una pequeña rivalidad, y aunque la clase B nunca tuvo tanta pantalla como la clase A, cada vez que se encontraban, Tetsu Tetsu y Kirishima parecían retomar esa rivalidad. El problema es que Kirishima evolucionó demasiado rápido, obteniendo su forma Unbreakable y estando a partir de entonces siempre por encima de Tetsu Tetsu, hasta que se dejaron de comparar tanto y Tetsu Tetsu quedó tan olvidado como el resto de los alumnos de la clase B. Y si bien Tetsu Tetsu ni La puntuación en el examen de los robots, ¿no? Pero a ver, Mineta aprobó ese examen, así que la puntuación para mí en esa puntuación hubo corrupción. Porque a mí alguien me tiene que explicar cómo Mineta aprobó ese examen. Iba a poder tener algún tipo de desarrollo que sea comparable al de Kirishima, tan solo necesitaban darle un pequeño power up cada cierto tiempo para así mantener viva esta rivalidad. Pues Tetsu Tetsu pasó de ser el Kirishima de la clase B a simplemente ser uno más del montón. Era inevitable que en este video no repita cosas que ya dije en otras ocasiones, y en este puesto me toca hablar de un personaje del que ya he hablado antes, y que tiene más fanáticos de los que jamás hubiera imaginado. Hablo de Nejire. Buah, esta sí que es una vende humo. Esta sí, ¿ves? Esta sí que entra en el concepto de vende humo, 100%. Porque técnicamente es de los tres grandes, pero Mirio sí que hace cosas. Quiero decir, tiene la pelea, bueno, pelea en el arco de Borghoul, hace bastantes cosas. Contra Shigaraki hace alguna que otra cosa. Tamaki también tiene sus peleas. Pero ¿esta tía tiene alguna pelea? ¿En plan, pelea 1 versus 1 tiene alguna? ¿La tía esta? No la recuerdo si tiene. Siendo sinceros, su quirk era lanzar unos rayitos raros, ¿no? Es una mierda de personaje. Cuando los Big Three aparecieron por primera vez en el manga, se nos dijo que eran lo mejor de lo mejor entre los estudiantes de UA. Y considerando que UA era la academia de héroes más importante en todo el mundo, y que sus dos compañeros eran hombres, Nejire pasó a convertirse, por mera lógica, en la estudiante héroe femenina más importante del mundo entero. ¿Pelea contra uno contra Davi? Un título que le quedó demasiado grande. Y es que mientras Mirio y Tamaki demostraron el por qué eran... Se dijo en un panel que Mineta pudo inmovilizar a los robots. No es requisito destruirlo, pero me sigue pareciendo una mierda como para que pase. El examen de la... si algún día hago un top de peores exámenes de la ficción, ¿sabes? Rollo... Los examen de cazador de gente por gente y todo esto, el de Boku no Hero es top 1, porque fue una mierda de examen. Grandes prospectos para héroes. En el arco de Overhaul, Nejire nunca tuvo un momento para brillar. Todas sus peleas simplemente eran cortadas. Y esa curiosidad extrema que tenía, que era la única característica que la hacía diferente, y que podía hacernos creer que destacarían sus peleas usando sus conocimientos y armando planes increíbles, terminó siendo algo que apareció solamente una vez, y que solo sirvió para que Mineta hiciera el chiste de que una chica quería tocarle las bolas. De resto, Nejire nunca hizo nada que le hiciera merecedora de ser parte de los Big Three. Por lo que, pues, y esto lo digo con la mayor de las malicias que tengo en mi corazón, Nejire es la perfecta representante de Disney, pues su personaje es pura inclusión forzada. En Boku no Hero los Nomus han tenido participaciones muy buenas, y por su naturaleza, al ser
La verdad es que sí, ¿no? Provenientes de cadáveres, varios de estos tienen trasfondos mucho más oscuros que el de muchos otros personajes en la obra original. Sin embargo, hay un gnomo que cuando apareció parecía que iba a causar una carnicería, pero que al final no solamente no causó esta carnicería, sino que no logró causarle daño a nadie. Hablamos del gnomo Chainsaw. Para quien no lo recuerda, este gnomo apareció junto con el escuadrón de vanguardia de la Liga de Villanos, en el momento en el ¿Este es el que le mete Momo el localizador? ¿Es este? este grupo se infiltró en el campamento de los Pussycats para secuestrar a Bakugo, y considerando que antes habíamos visto actuar a los gnomos de Hosu, que destruyeron buena parte de la zona No en es ese, no es cuestión otro. de minutos, y al gnomo de USJ, que le dio tremenda pelea al propio All Might, ver a un gnomo con varios brazos y con sierras y varias otras armas en cada Sí uno que es de ese, sus ¿no? brazos, Ya tengo atacando dudas. una zona donde solamente habían un par de héroes y un montón de Todo Nejire. Bueno, mientras que no sea el Nomu, todo bien. estudiantes, hacía pensar que sería una tremenda amenaza, y que mínimo un estudiante terminaría amaneciendo el día siguiente haciéndole referencia a Oliver Atom. Pero al Eso final hubiera no estado guapo, solamente no consiguió matar a nadie, sino que casi ni apareció durante todo el ataque. Solamente lo vimos en unas cuantas ocasiones, y lo único para lo que sirvió este personaje fue para que Momo y Awase le peguen un rastreador y así poder salvar a Bakugo más adelante. Volvemos con la clase B, y nuevamente me toca hablar de un personaje del que ya he hablado antes. Pero si hablamos de personajes vendehumos, no podemos dejar de lado a Monoma. Pues yo a este no lo veo un vendehumo, chico. Este se carreó la guerra final, es el verdadero MVP. Para mí es yo esto no lo considero un vendehumo. Y es que cuando Monoma apareció, lo hizo teniendo la mejor presentación entre todos los alumnos de la clase B, mostrándose en la batalla de caballería casi como un líder entre el grupo en el que estaba. Pero lo mejor en su debut fue sin duda el enfrentamiento que tuvo contra Bakugo, ya que hasta ese entonces y durante mucho tiempo, casi nadie había tenido lo suficiente como para plantarse frente a Bakugo e intentar bajarlo de esa nube de ego en la que siempre estaba metido. Los únicos que habían intentado enfrentarlo antes fueron Ida y Aizawa, pero ambos solamente tuvieron una Puto Ida, ese sí que es un vendehumo. Su queer es correr y ni siquiera es rápido dentro de su universo. Puto tío de mierda. escena corta. En cambio, Monoma tuvo una discusión en donde lo llamó un idiota, al igual que toda la clase ese es A, mejor, por dejarse llevar y mostrarle a todo el mundo sus quirks desde la primera ronda del festival, mientras que la clase B actuaba por las sombras, simplemente analizando a sus rivales, y lo menospreció al preguntarle que qué se sentía haber sido la víctima del villano de lodo del primer capítulo. Hasta entonces, y sin contar el momento donde Bakugo vio los quirks de sus compañeros y terminó llorando frente a Deku, este había sido el momento más humillante para Bakugo, y lo propició Monoma, por lo que en ese momento Monoma se catapultó hasta parecer que sería un rival para la clase A, y ya que su quirk le permitía copiar otros poderes, podría haber sido un rival Una magia rápida de desplazamiento, ¿qué va? Todos son más rápidos que Ida. Es como es el XLR8 de su o universo. un compañero muy bueno, El link de pero al Discord no final funciona. Monoma se quedó como un simple chiste sin gracia. El link de Discord no funciona, debería funcionar. ¿Está desactivada una opción o algo? Pero debería funcionar. Pa. No sé, en principio debería. Diciendo a cada momento que la clase B era mejor, pero pintándolo siempre como un cobarde que no creía en lo que decía, ya que sus compañeros lo tachaban de raro, siendo golpeado en múltiples ocasiones por Kendo. Aunque si no hubiera sido por la participación que tuvo en la guerra final, Si es el MVP. seguramente Monoma hubiera quedado mucho más arriba en este top. Todos sabemos que en Boku no Hero All for Este One sí que es un vendehumo. ¿Ves? Puto afo de mierda. es el mayor villano que pudo haber existido. No Pero vale junto para a él, hay otros dos villanos que también fueron considerados las más grandes amenazas en su época. Ah, y sí. estos dos son Destro y el que ocupa ¿Este qué hizo? No me acuerdo. ¿Qué hizo Destro? el puesto 4 en este top, Oji Harima. Vale, este sí que no sé quién es. ¿Este que sale en una película? Nuevo de este personaje ya he hablado antes, e incluso había hecho hasta una teoría recontrafumada sobre que Oji Harima era el traidor de UA. Pero es que hasta ahora no entiendo cómo Oji Harima pudo llegar a ser comparado con Destro y con All for One, siendo ambos villanos que revolucionaron su tiempo. Destro creó una filosofía bajo la cual Red Destro después crearía un ejército que intentó ¿Cuál era la filosofía de Destro?
con la Liga de Villanos, y que luego constituyó las filas de los subordinados que había en el Frente de Liberación Paranormal. Mientras que All For One no solamente sembró caos en todo el mundo, sino que también, por su culpa, la humanidad vivió el momento más oscuro de toda su historia. Sí, pero el problema es que cuando lo vimos en la actualidad no hizo nada, ¿sabes? Yo es que eso lo considero más vende humo, porque claro, a mí el AFO me lo vendes como alguien impresionante y tal, y después no mata a nadie ni hace nada. Mi villano favorito del anime, pues obviamente Gru, mi villano favorito. En comparación a estos dos, Oji Harima no es más No lo sé, una la copia verdad. barata de Johan Robin de Hood, Monster, y quizá. su mayor aportación a la trama fue simplemente ser el tatarabuelo de Mr. Compress, uno de los más aburridos miembros de la Liga de Villanos. Pero, ¿qué fue lo que pasó después de esta revelación? ¿Cuánto afectó a la historia el hecho de que Mr. Compress sea el tataranieto de Oji Harima? Retira esto En que ya es un palabras dictador. simples, ¿Esa era su filosofía? no cambió nada. Mr. Compress se fue preso igual y nunca volvimos a saber nada de este villano supuestamente equiparable a Destro y a All For One. En el video anterior les dije que Gashly Ayu tenía un puesto garantizado en este top, pero sinceramente poner solamente a Gashly sería una injusticia total. Es por esto que en este puesto número 3 tenemos un empate entre los 3 criminales salidos de Tartaros: Gashly Ayu, Kunieda y Dictador. Decidí poner estos 3 juntos ya que sus casos son prácticamente iguales. En primer lugar, los 3 son criminales de Tartaros que decidieron luchar junto a All For One y tuvieron diferentes misiones durante la guerra final y hasta un poco antes en el caso de Dictador. Sin embargo, los 3 decepcionaron bastante al ser derrotados muy fácilmente. En el caso de Dictador, él literalmente apareció en un momento para amenazar a Deku y lanzarle su ejército de marionetas Vale, este. Joder, no sé, no sabía ni que tenía nombre, no os voy a mentir. con personas comunes, y mientras Deku intentaba pensar en cómo vencerlos, apareció Bakugo de la nada y lo venció con un solo ataque. Con Kunieda pasó algo parecido, ya que esta apareció una vez para enfrentarse a Fatgum y a Aoyama, pero luego desapareció por un huevo de capítulos, hasta que volvió a aparecer durante el enfrentamiento de All For One y All Might, solo para ser derrotado con un simple rayo de luz de Aoyama, pero reflejado por Hagakure. Y en el caso de Gashly es peor aún, ya que con él ni siquiera vimos cómo lo vencieron, sino que se saltaron esa parte para pasar de frente al momento. Hostia, ni me acordaba de estos personajes, no voy a mentir. Pero tiene que poner al AFO, si no pone al AFO, mal vídeo. En donde todos atraviesan los portales al estilo Marvel para salvar a Deku. Simplemente 3 desperdicios de villanos. El arco del Festival Deportivo de UA tiene cosas muy buenas, pero hay algo en lo que falló bastante, y eso fue meter un concepto que luego no sería utilizado. Y ese concepto fue decir que en el Festival Deportivo podrían cambiar los alumnos de otras clases a la clase de héroes. Sí, ahora nos toca hablar de Chainsaw. No voy a mentir. Sí, un pelín vende humo este. La presentación de Chainsaw fue muy buena. El hecho de que todos siempre le hayan dicho que su cuerpo parecía el de un villano es un rasgo bastante interesante para este personaje. Y aunque en el festival deportivo no tuvo una pelea llamativa, el flashback de su pasado y el ver que los héroes de ahora del público lo reconocían como alguien con potencial para ser un verdadero héroe fue suficiente para verlo como un personaje bastante interesante. Bueno, vamos a hacer algo contra Gigantomaquia. ¿Viste Vigilante? No, no he visto Vigilantes. ¿Vale la pena verse Vigilantes? Dentro de todo, se puede decir que el arco del festival deportivo se hizo con la intención de ingresar a Chainsaw al arco de héroes, y así demostrar que él también eso parecía, pero al final, no pasó. Tiene el potencial para ser un héroe. E inclusive más adelante en la historia, Horikoshi armó un arco con la única intención de ver a qué salón iría Chainsaw, si iría a la clase A o a la clase B. Es por eso que hicieron que participara en el entrenamiento entre ambas clases. Qué mal se me Pero entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Simple, que nunca vimos nada de Chainsaw como un estudiante a héroe. No, de estudiante a héroe no. Apareció después, ¿no? En ese enfrentamiento de la clase A versus clase B. Más que así, ¿quieres gore? Sí. ¿Quiero gore? Porque ¿qué he dicho? Su adición al curso de héroes se dio literalmente al final del manga, y ni siquiera tuvo una participación destacada en la guerra final, por lo que todo lo que tuvo que ver con Chainsaw en la historia no fue más que una pérdida de tiempo. Está mejor que Boku no Hero. Era obvio quién iba a quedarse en el primer puesto de este top. De hecho, muchos de ustedes ya debían de haber sabido quién iba a coronarse en esta lista desde antes de ver el video. Pero ¿qué se le puede hacer? Si no existe mayor vendehumos en todo Boku no Hero que All For One. Vale, está bien el vídeo. Aplaudimos, gente. Aplaudimos, le damos like. Nos suscribimos también.
Buen vídeo, buen vídeo. Es bueno, es bueno. Está Lafo, está Lafo. All for Vale, One fue el vale. villano final de My Hero Academia. Nunca llegó a ser el villano principal, ya que este siempre fue el papel de Shigaraki. Pero All for One sin duda fue el villano más importante en la historia de este manga. Sus acciones, incluso desde antes de que la historia comenzara, conllevaron a que todo suceda tal y como pasó. Fue el quien creó el villano que atormentaría a Deku por tanto tiempo. Fue el quien acabaría con la carrera del símbolo de la paz. Fue el quien mató a la maestra de All Might, y al maestro de ella, y al maestro de ese maestro, y al anterior también. Fue el quien creó el quirk que luego estaría por generaciones buscando Che, ¿cuántos años tenía Lafo? recuperar, y con el que causarían su muerte. Fue él quien sucumbió al mundo en una era de oscuridad de la cual solamente All Might La verdad pudo es que sí, liberar a la sociedad, dejándolo en un Pero estado bueno. tan malo que no pudo llegar a su forma más fuerte sino hasta la parte final del manga. Y cuando por fin alcanzó esta forma con la que había hecho sucumbir al mundo entero, cuando por fin tenía de vuelta Fue papeado todo su su Baki. poder, fue derrotado por un niño al que minutos antes le habían cosido el corazón. All for One fue el villano más Sobrevivió a sí mismo temido de en manera todo literal. Boku no Hero, pero también fue incapaz de vencer verdaderamente a una sola persona. No, Pero bueno, si como llegas hasta 80 acá no, solamente me queda tiene más. agradecerte y decirte que si este video te gustó te puede gustar este otro también, en donde creamos un fanfic de Boku no Hero usando chat. En internet